Pues nada, en primer lugar, agradeceros a la organización, el congreso que estáis montando, bueno, por supuesto también los asistentes de esta mesa. Nada, yo quería empezar con una pequeña disculpa porque sí me voy a pasar no más de un minuto y medio, lo prometo, lo he cronometrado. Pero bueno, sí me va a pasar un minutillo y medio que quizás le resto ahí a las preguntas, ¿vale? Y sin más, voy a leer mi ponencia, ¿vale? Aproximación orbital a la cosmopolítica. La rama del saber que más ha asimilado la noción de cosmopolítica ha sido la ornitología. Esta comenzó proponiendo una etimología no humana del concepto, la cual dista mucho de su habitual comprensión bifronte entre cosmos y política. Para comenzar, cosmos, como señala la conocida ornitóloga a tiempo parcial Isabel Stenger, es más bien un entresijo oscuro entre mundos múltiples y divergentes. No hay ni un cosmos, ni muchos cosmos, sino más bien lo desconocido entre ellos mismos, articulaciones que operan igualdades sin equivalencia, exigencia o traición. Cosmos deja de ser el lugar de la política, es decir, el lugar donde se producen las condiciones de posibilidad de la vida vivible y buena en sentido aristotélico. Ahora dispone de una nueva arena donde se dirige a la inquietud y al desasosiego de las voces mudas. Política, aquí entendida, tiene más que ver con una especie de huella bulliciosa que se sustrae de su concepción clásica como espacio eminentemente humano. Es evidente que la cosmopolítica no es cosa humana, sino cosa aviar. Existe una larga tradición de ornitólogos ilustres que dedicaron su esfuerzo a la cosmopolítica, como por ejemplo Westcott o Simondon, aunque ciertamente los mejores ornitólogos cosmopolíticos han sido siempre alquimistas, discípulos de Hermes Trismegisto y chamanes amazónicos. No sin razón han sido a ellos a quienes se les ha atribuido el exclusivo conocimiento de la lengua de los pájaros, al igual que los frailes Chilo y Nineto, devienen aves en un sentido estricta y delesianamente brujo. Con toda incorrección y sin ánimo de categorizar, pensaremos en el personaje conceptual del brujo como figura privilegiada dentro del paradigma de la ornitología cosmopolítica. Por un lado, tenemos que la ornitología, ahora llevada a un territorio encantado, tiene cierta soberanía para el estudio de la cosmopolítica. Por otro, que esta tarea habría sido llevada a cabo por el brujo en tanto personaje conceptual. En términos prácticos, un brujo tiene dos funciones fundamentales. La primera es la función de artista-creador, entendiendo el arte como el arte de fabular pueblos menores, de encontrar ese entresijo cósmico del que hablábamos como una subalternidad natural alojada en el seno de las microbiotas, los insectos o los mamíferos heridos. La segunda función del brujo es la de diplomático. De hecho, el brujo es un embajador, pero no de naciones, sino de mundos, de regiones ontológicas, como diría Viveiro de Castro. De hecho, este último concebiría al brujo chamán desde el perspectivismo amerindio como alguien capaz de navegar entre los diferenciales de esa ontología, del mundo del humano al mundo del jaguar. Su rol de diplomático tiene como costo no estar ni en el reino de los vivos ni en el reino de los muertos, sino en ese quiasma en vilo, a la espera de intercambiar su disfraz de piel. Desde mucho tiempo antes de Tiresia o Melampo hasta nuestros días, pasando por Cornelio Agripa, el brujo ha estado presente tanto en su papel de diplomático cosmopolítico como en su papel de ornitólogo. Uno de los nombres de esta cadena áurea sería el de Juan Salzano, actualmente residente en Buenos Aires. Resultaría imposible reducir esta figura al daño de una parlante biografía. Podemos pensar en Frater Salzano como una doble rendija, abertura de una multiplicidad de flujos o producción de producciones. Ese es el ejemplo de las experiencias en las que ha participado, como la de Madre Res o la de Frente Dionisíaco Pira. Estos agenciamientos, eminentemente colectivos, oscilan entre el ritual y la fiesta. Espacios como el de Estación Orbital Halógena, donde Salzano participa desde un temprano 2004, criogeniza esa experiencia translúcida de los 90 porteños en la confluencia de una contracultura ocultista y la fiesta rey. Muestra también de ello son las dos publicaciones nacidas en esta estación, Nosotros los brujos y Performatas, y como orbitales textuales de estos libros, otras tantas traducciones de Salzano, como la de Deleuze y la brujería, Deleuze hermético, o la más reciente, la Biblia psíquica, publicada en caja negra. En toda esta flujocracia también discurren afluentes poéticos, de los cuales podemos destacar Ameba Maga o Afrodictum. Hipercolibrí, su poemario publicado por la editorial de Caté en 2017, intersecta con la tradición de brujos que mencionábamos
y, a su vez, con esa ornitología como disciplina predilecta de la cosmopolítica. Tratamos entonces con unas poéticas móviles que, en otra época y perímetros, hemos llegado a llamar invocaciones. A fin de facilitar la aproximación a la obra, voy a componer tres derivaciones del texto, que he llamado aleteos. Aleteos del texto y paratexto, entonces, como una elevación sutil, pero a su vez como tiroteo salvaje, una ráfaga para captar, y disculpen la expresión, 1.000.000 de colibríes de un tiro. Primer aleteo. Jackson Melchi escribe en Los planetas: ya estoy muerto o quiero estarlo. Siempre lo estoy. Soy el rey muerto. Mi reino no existe, pero soy. Lo digo siempre o quisiera decirlo. Y crezco como un pajarillo. En Hipercolibrí, el efecto de peregrinaje está en distintos planos: terrenal, poético, espiritual o cósmico. No debemos olvidar que Salzano concluyó esta publicación en el transcurso de un viaje en el marco del Festival Subterráneo de Poesía 2014, perdón, subtitulado Los lenguajes alienígenas. Aunque el libro se compone de dos partes, también podemos pensarlo como dos reversos de un mismo flujo extenso, percutido por una misma construcción. Cito: Hipercolibrí lanza el relámpago. No hay secciones, sino estampas, donde este relámpago se mantiene viajando como una imagen hipnagógica, nublosa e inconsciente que termina descarrilando todo el vector poético. Hay un sabor iniciático, pero no como un rito de paso, sino, ante todo, como paso del rito. Hay un atravesamiento ritual de esta escritura que produce una combinatoria con su contexto de travesía, la migración de las aves. En este sentido, podemos pensar las dos figuras de la fórmula de Melchi: los pajarillos, con su ornitología bruja, y los reinos, desconocidos, interreinos, como políticos. En el transcurso de los planetas, Melchi señala: los poetas alquímicos utilizaban el descubrimiento. ¿Y no es acaso tanto ese peregrinaje como la estampilla de relámpagos un intento por descubrir y, ante todo, por delatar el suelo y los vientos de un campo impenetrable? Hipercolibrí es, a su vez, un tratado de ornitología intergaláctica y un manual de diplomacia cosmopolítica. Cuando Salzano escribe: resuena estático y ubicuo el vacilante oráculo de las piedras, hay ahí un intento de descubrimiento, para con una hermenéutica de las piedras, una alquimia interna que duplica esa naturaleza contranatural en el seno de uno mismo y la traduce, como un extranjero poético, a una decantación del lenguaje alienígena. Al igual que el título de una obra de Melchi, Los poemas que vi por un telescopio, es a través de un ecosistema de ecosistemas, del choque de los mundos, que los brujos leen y escriben. Basta con construir un cuerpo sin órganos, y todo aboca irremediablemente al espacio imperceptivo. Segundo aleteo. Kenneth Grant, fundador de la magia tifoniana. La energetización o carga de sigilos por activación de símbolos sensibles es enseñado en el culto de Zosquía, y un zumbido como de abeja acompaña frecuentemente los procesos de resurgencia atávica de los eones pasados al presente. Cierro cita. Hablar de espacio perceptivo en el sentido salzano implica pensar en otra percepción. La imagen no es visual, sino térmica, electromagnética, vibrante y transductora. Lo cierto es que las imágenes van más allá incluso de una sensorialidad múltiple. La imagen es aperceptiva, porque vela su propio inconsciente, al igual que ocurre con los sigilos de Austin Hoffman Speer, donde los mensajes se cifran para luego ser olvidados a forma de incorporación. La imagen como sigilo, lejos de recapturar una aura a la benjaminiana, la tensa en una materialidad con capacidad de desgarro. Cuanto más lejos está la imagen, más efecto mágico tiene, pues más incrustada está en la realidad. Solo existe aquello que lo ha dejado, el mundo atorado de espectros. Este será, recordemos, la conquista de un interespacio, donde muerte y vida son matrimonio, donde las pieles se han cambiado sobre un modelo invisible, pues ya no tenemos ni somos un cuerpo, somos todo ello y ninguno. Esa nueva inestabilidad bruja es lo que la imagen encarna en Hipercolibrí. Por ello, en palabras de Salzano, las imágenes son símbolos mudos a la espera de una conexión sensible que los encienda, pero también portales interdimensionales, máquinas de revelación sísmica, condensadores de intensidades. La naturaleza de la imagen, su etología más precisa, es radiactiva. Es inconsistente, declina partículas que derrochan energía en un proceso estocástico de emisión continua, de emulsión dispersa e infinitesimal, como en el satélite dedicado a Lucas Rillaga, cito:
hagamos una fiesta por cada átomo que declina. O en el 18º relámpago, cuando se habla del motín celular, como si se tratase de un carnaval de corpúsculos y fotones en el seno de la imagen. La radiación emite un sonido desagradable que recuerda, como sin querer apuntaba Grant, a un enjambre de abejas enfurecidas. Cuando las imágenes dejan su mutismo, se activan sensiblemente, pero también de manera perceptiva, y aparecen los destellos, entre comillas, los vengadores del planeta zumbido, como dice Salzano, un cielo moto, resquebrajarse, y percepción de la sinfonía Gaia en el fondo de la fosa de las Marianas. Tercera letra. Fulcanelli. La lengua de los pájaros es un idioma fonético basado únicamente en la sonancia. Los raros autores que han hablado sobre esta le atribuyen el primer puesto en el origen de las lenguas. Cierro cita. En este gesto de aparente astrosemizoología, no hemos estado hablando de otra cosa más que de la lengua de los pájaros. Ya Guénon citaba en símbolos fundamentales de la ciencia sagrada la Sura 28 del Corán, y Suleiman, que fue el heredero de Duat, dijo: hombres, se nos ha enseñado en la lengua de los aves, el lenguaje de los aves, y se nos ha dado de todo. Realmente esto es un favor evidente. Y Cirlot hablaba sobre el idioma de los pájaros como una suerte de lengua primitiva o primordial. Fulcanelli pensaba de una forma parecida en el pajarístico como una lengua adánica que habría servido para poblar a las cosas de nombre, pero también de propiedades y accidentes. Las aves parecen ser capaces de embrujar lingüísticamente el cosmos con el tesoro de los significantes. Y no sería ello posible si no fuese porque el canto se sitúa ante y entre las palabras y las cosas. Como señala Nakamura, la lengua de los pájaros trina, es lengua bárbara, no habla ni escribe, es máquina de trinar, talla en la lengua una lengua bárbara que no preexiste. Así, esta lengua pajarística es una lengua cosmopolítica, porque no habla en o desde un cosmos u otro, sino más bien en los intersticios misteriosos de la multiplicidad de reinos. En una entrevista, Juan Salzano confiesa: el colibrí es Hermes, y Hermes es el colibrí, el mensajero de los dioses. Por eso es un hipercolibrí, o un colibrí del hiperespacio, o un hiperhermes, un sintetizador de mundo, un funtor de devenir. Cierro cita. Hipercolibrí, en ese sentido, sigue contribuyendo a esta extensa tradición ornitológica del pajarístico, como los ángeles, ángelus, águelos, mensajero. Los pájaros son embajadores de distintos emplazamientos, llevan mensajes en su pico o pata, transmiten, concilian, conciertan. El hipercolibrí relampaguea una zona no específica que entendemos por ese distrito bárbaro pajarístico, brujo y cosmopolítico. En este relámpago hay una transducción, una conversión de luz que tinta y baña sin límite, una aglomeración de atractores oscuros. Relámpago que es mensaje, mensaje revelado, flash devenido a demonio de un carrete velado que adolece de mundo, de cosas, y por ello es cartografía de un cosmos que se escapa en constante aleteo. Bueno, ya voy a leer una conclusión pequeña que tengo, ya termino. Tentativa por un cierre. La cosmopolítica es, a secas, cosmoestética. Así como toda ética es ecología, es inconcebible una diplomacia de los cosmos sin una confabulación de las sensibilidades. No podemos apelar a este rastro griego del kalos kagatos, pues tampoco hay glías de lo bello y lo bueno en este paradigma. Más bien, la perspectiva es de desprendimiento, una estética que no axiomatiza en corte, sino más que precisamente se monta como máquina de guerra a esa política de la concordia del mundo para revelar la discordia cosmopolítica, partir del mundo para llegar a otra cosa que no está fuera del mundo, sino que es otra cosa que hace otro mundo de la cosa. En su tercer satélite dice Salzano: escribir como si los humanos no existieran. Un pseudocódigo se rompe al primer contacto del corazón animal. Tras la ruptura del código queda un plenorama, una experimentación que reúne al cuerpo con esa ornitología descompresora, atomizante, diluyendo toda carne en un zumbido de abeja en torno a una rosa. Dat rosa melapibus. Hipercolibrí es una obra polinizadora, vigía de una lengua halógena, extraviada cósmica. Su presencia no es como poemario, cuyo núcleo sería el poema, sino grimorio, cuyo núcleo es el grama, grimorio de la diplomacia ornitológica, un manual de diplomacia interregno, un talismán chamánico. Esta presencia no está más allá, plus ultra, sino que, citando a Latour, está más acá, plus intra, alojada en ridículas vibraciones
cotidiana, en nuestros parpadeos y respiraciones, en el colapso de la escala y la muerte de Protágoras. Hipercolibrí lanza el relámpago. Así hablaban los pájaros, conquistadores de un pueblo oculto en la ladera de un átomo de hidrógeno. Muchas gracias.